corresponde hablar del tema de esterilidad e infertilidad, que no es un tema avanzado para nuestras pretensiones, sino lo que esperamos es que ustedes conozcan el tema en forma básica, sin necesidad de entrar en las últimas tecnologías, para que de alguna manera pudieran colaborar cuando estén en necesidad a las parejas que tienen esta patología, orientarlas, derivarlas y tratarlas en caso de que fuera necesario en lo básico. Entonces, ¿qué es infertilidad y esterilidad? Es un problema que está presente en 10 a 15% de las parejas heterosexuales en la actualidad. Las definiciones clásicamente distribuyen los casos en infertilidad y esterilidad en forma aleatoria, indicando que infertilidad es la incapacidad de llevar un embarazo a una edad gestacional en la cual se pueda recuperar el producto o cuando hay pérdida recurrente del embarazo. Mientras que la esterilidad es la incapacidad de una pareja de lograr un embarazo después de un año de vida sexual sin uso de protección y cuando la mujer tiene entre 18 a 35 años. Especialmente la escuela americana utiliza la terminología en forma indistinta y el término en la actualidad que vamos a utilizar con más frecuencia es el de esterilidad o infertilidad conyugal, porque lógicamente la participación del varón es muy importante y esto hace de que en nuestro medio el problema sea difícil de investigar y tratar, debido a que los varones, por la idiosincrasia, se niegan tanto al estudio como a reconocer que tienen participación. Y es más bien cierto de que la esterilidad está justificada en la mujer exclusivamente en un tercio de los casos, en el varón otro tercio de los casos y la sumatoria de ambos en otro tercio más. Su etiología es variada. El lugar anatómico es de origen, el proceso de esterilidad donde actúa la enfermedad que impide el embarazo puede ser único o puede ser múltiple. Para investigar a las mujeres que tienen un problema de esterilidad, vamos a hacer primero una anamnesis dirigida a la pareja y vamos a investigar en procesos infecciosos que sean sistémicos, que sean específicamente ligados a la pelvis, enfermedades como la tuberculosis, las enfermedades pélvicas inflamatorias y las infecciones de transmisión sexual fundamentalmente. Tendríamos que averiguar los antecedentes personales de ambos, sus hábitos, la frecuencia coital, el tipo de trabajo de cada uno de ellos, para precisamente hacer una interrelación con la frecuencia coital y la posibilidad de tener embarazo, porque muchas personas que trabajan fuera de la casa durante mucho tiempo, lógicamente no están en el momento oportuno de la ovulación de una mujer totalmente sana, y lógicamente no pueden lograr embarazo. Las alergias, la drogadicción, el uso del alcohol, tabaco, etcétera, etcétera, que son importantes en el momento de la infertilidad, que pueden estar ocasionando trastornos especialmente a nivel de producción hormonal. Los antecedentes quirúrgicos, desde luego, son muy importantes en ambos sexos. Operaciones en zonas anatómicas vecinas a los genitales internos de la mujer, fundamentalmente, o sobre estos mismos órganos genitales, y vecinos a los órganos genitales externos en el varón. Las malformaciones, como lipospadias, otras malformaciones a nivel del útero, de la vagina, las alteraciones cromosómicas, etcétera, tienen que ser investigadas y, desde luego, los antecedentes familiares de este tipo de cromosomopatías. Para hacer un estudio un poco más sencillo, vamos a ver un estudio por factores para poder estudiar tanto el varón como la mujer. Y el primer factor que hay que estudiar es el factor masculino. Es muy sencillo el primer examen del varón, que es un seminograma, pero muchos de ellos no se van a prestar a hacer el examen de seminograma y no nos queda a veces más que hacer un examen alternativo que es solamente parcial en cuanto a todas las apreciaciones que vamos a hacer, que es el test postcoital de Sims-Wiener. Si encontramos alguna patología en el varón, esta debería ser manejada por un urólogo especialista en andrología para poder tener también la interrelación con la parte de infertilidad. Este examen frecuentemente es resistido, pero la mayor parte de las parejas en la actualidad están comprometidas y aceptan el estudio que se vaya a hacer en ellas. Entonces, en el factor masculino tenemos que
evaluar nosotros los otros subfactores como el defecto en la espermatogénesis, que puede ser hormonal, puede haber una criptorquidia, puede haber un varicocele, puede haber alteraciones en la temperatura del testículo por el trabajo, por ejemplo, cuando digamos, un tractorista está sentado todo el día en el aparato, lógicamente el aumento de la temperatura a nivel del escroto puede ocasionar una azoospermia finalmente. Exposición a radiaciones, exposición a fármacos, infecciones. Sabemos que la papera puede dar una orquitis urliana y esa puede determinar finalmente esterilidad, ¿no? Tenemos que ver si es que no hay trastornos a nivel de los conductos que transportan los espermatozoides, como la agenesia de los conductos, su estenosis o de repente una ligadura, y las infecciones que pueden estar llegando a ocasionar la obstrucción de estos conductos deferentes. El factor seminal, cuando tenemos una eyaculación que es retrógrada y que no sale hacia la vagina de la mujer, los anticuerpos antiespermatozoides, la infección de las glándulas accesorias, especialmente de las vesículas seminales y de la próstata, y el factor vascular. El varicocele, por factor vascular, se ha encontrado que hasta en un 25% de los varones que utilizan como método anticonceptivo el coitus interruptus puede llegar a determinar una infertilidad por oligo o azoospermia. Y lógicamente habíamos hablado hace un momento del aumento de la temperatura testicular que se da en personas que trabajan sentados durante mucho tiempo en el día. El factor coital del factor masculino tenemos que evaluar si es que hay alguna malformación a nivel del pene, en hipospadias, por ejemplo, cuando existe impotencia, desde luego, eyaculación precoz, etcétera, que esto ya tiene que irlo investigando el andrólogo. Y desde luego tenemos que valorar también en el varón un factor hormonal como la hiperprolastinemia y la disminución de FSH que hace de que exista una menor producción de testosterona. El factor inmunológico, el desarrollo de anticuerpos antiespermatozoides, que se desarrolla frecuentemente después de un traumatismo o de alguna infección. Y el factor ambiental farmacológico, que puede haber una exposición a metales pesados, a insecticidas en forma prolongada, por ejemplo, los que trabajan precisamente en fumigación de los campos tienen este tipo de problemas. El uso de drogas, alcohol, fármacos como la metoclopramida, la espironolactona, el ketoconazol, finalmente estos dos últimos se utilizan como antiandrógenos y en consecuencia disminuyen o anulan la producción de espermatozoides. El estudio de una mujer lo vamos a derivar en 7 sistemas. El primero es el factor general sistémico, que investiga la posibilidad de que exista algún tipo de infección que pueda afectar la respuesta hormonal en la mujer o lesionar algunos órganos, en especial las trompas, ¿no? Vamos a ver qué pasa en la tuberculosis, que puede lesionar en forma muy severa a las trompas, especialmente el endosalpinx, o lesionarlas y ocluirlas completamente. Las clamidias, generalmente asociadas a la gonorrea, y los gonococos entonces nos van a poder mostrar qué es lo que vamos a hacer nosotros acá, ¿ya? Entonces, el ureaplasma, uraliticum, mobiluncus, la sífilis también pueden tener trastornos severos acá. Si detectamos alguna de estas infecciones, tienen que investigarse también a la pareja porque muy frecuentemente ambos la tienen. Y hay que investigar en la mujer la presencia de anticuerpos antiespermatozoide. En el factor sistémico tenemos que ser capaces de detectar otro tipo de trastornos que pueden estar ocasionando también problemas de tipo hormonal y desde luego vamos a buscar eso en el factor central, buscando el funcionamiento del hipotálamo, de la hipófisis y en especial la producción adecuada de gonadotrofinas, FSH-LH y descartar la hiperproducción de la prolactina. La similitud en la composición de las hormonas que tienen todas una cadena alfa idéntica, como la TSH o la adrenocorticotropina, hace imprescindible valorar también los otros sistemas, tiroideo y de glándulas suprarrenales, porque una actividad inadecuada de estos sistemas
puede ocasionar precisamente que las hormonas FSH, LH y prolactina tengan un comportamiento inadecuado y lógicamente lleven a la anovulación. Cuando investigamos el factor central tenemos que apelar a la imagenología para buscar tumores, lesiones o ausencia congénita de estos elementos. Una vez que hemos pasado el factor central, vamos a buscar qué es lo que sucede en forma descendente, el factor ovárico. Y especialmente en el ovario tenemos que evaluar qué sucede con la ovulación. La ovulación tiene que ver con relación con la respuesta a las gonadotropinas para la producción hormonal y el desarrollo de los folículos hasta llegar al folículo de De Graaf, el cual al estallar va a permitir por la ovulación que la mujer pudiera embarazarse. Por lo tanto, tenemos que determinar la reserva ovárica. Y aquí entonces un primer examen de laboratorio es pedir una dosificación de FSH, LH, prolactina, estradiol y la TSH de los andrógenos en día 3 del ciclo. Y tendremos que hacer un conteo ecográfico de estos folículos antrales en día 3 del ciclo. Podremos evaluar la hormona antimülleriana, la inhibina B, hacer un test de estimulación con clomifeno y ver cuánto tenemos sumatoriamente de la valoración de FSH en el día 4 y 10 de estimulación de clomifeno. Si es que esta sumatoria es mayor a 24 miliunidades por mililitro, quiere decir que la reserva ovárica está comprometida. El seguimiento ovulatorio es lo que más sensibilidad está mostrando en este momento, el cual permite evaluar el crecimiento de los folículos y finalmente hasta la misma ovulación. Pero tenemos también en forma indirecta la evaluación de la ovulación por medio de la curva de temperatura basal, las características del moco cervical, que sabemos que en el periodo periovulatorio se convierte en un moco filante, abundante, transparente, como clara de huevo, y que permite la migración de los espermatozoides. Y habíamos dicho de la ecografía del desarrollo folicular, y tenemos que hacer simultáneamente una determinación seriada de los estrógenos para ver también el pico de LH, que generalmente es el que precede a la liberación, a la rotura del óvulo. Y luego veremos cómo está la dosificación de progesterona después de la ovulación en el día 21 a 23. En estas fechas tenemos que obtener una dosificación mayor a 11 nanogramos por mililitro para certificar de que tenemos primero una ovulación y segundo un cuerpo lúteo suficiente capaz de producir una buena cantidad de progesterona. En casos de anovulación crónica tenemos que buscar fundamentalmente el síndrome de ovario poliquístico y el síndrome de Savage, que habíamos visto ya en la parte de amenorreas, de que este es un síndrome en el cual los ovarios están insensibles a la producción de gonadotrofinas y en consecuencia los folículos primordiales no desarrollan y no se produce la ovulación. En este cuadro vamos a poder ver entonces cómo tenemos una curva de temperatura basal, arriba a la izquierda, que nos muestra entonces claramente un momento de la ovulación en el cual desciende la temperatura y al día siguiente empieza el ascenso de temperatura basal para poder decir que esta mujer probablemente sí está ovulando. Abajo tenemos a la izquierda, tenemos una ecografía que está mostrando ya un folículo que está creciendo en forma dominante con respecto a los otros folículos, el que está más superior a la izquierda. Tenemos ese folículo en el momento previo a la ovulación, que ha crecido bien en la parte central, y a la derecha cuando ya ha estallado y se está transformando en un cuerpo lúteo, como muestra la flecha azul. El factor tubario investiga la permeabilidad de las trompas y de alguna manera la función transportadora del óvulo, que habíamos dicho está ligada al flujo tubario, es decir, al transporte del óvulo por el movimiento de las cilias, que hace que el líquido contenido dentro de las trompas se movilice en forma centrípeta, es decir, atrayendo al óvulo desde el ovario, una vez que se libera, en dirección al útero, para la implantación si es que se llega a conseguir la fecundación. Y para estudiar el factor tubario tenemos varias alternativas, como la histerosonografía, que es la más útil en la actualidad, la histerosonografía que nos permite evaluar cómo está la cavidad uterina fundamentalmente
en la zona donde están saliendo las trompas, los ostiums tubarios. Tenemos la hidrocromotubación y la hidropertubación que se pueden hacer durante una laparoscopía o una laparotomía. Y tenemos en forma anecdótica ya la quimografía y la neumopeligrafía, que ya no se utilizan en la actualidad, que significaba el ingreso de aire a través del cuello uterino o a través de una inyección por la transperitoneal para llenar de gas la cavidad peritoneal y poder sacar una radiografía que nos permita evaluar qué es lo que pasaba allá. Eso ya no se hace más. La ecografía ha sustituido totalmente esta técnica y la histerosalpingografía con la histerosonografía por demás. Entonces, este es el aspecto que encontramos nosotros acá en una histerosalpingografía. Arriba a la izquierda, una histerosalpingografía normal que muestra la cavidad uterina y cómo las trompas están permitiendo la salida del contraste hacia la cavidad pélvica. Al lado derecho tenemos un útero de multípara e igualmente las trompas que están sanas y que permite la salida de las trompas. Abajo también una ecografía tridimensional que nos muestra lo mismo con la inyección de un contraste y que nos permite ver entonces una ecografía con inyección de contraste que nos permite ver la imagen de las trompas. Pues tiene que ser como una grabación. Abajo a la derecha tenemos un útero didelfo. Ven ustedes, cada uno de los cuerpos uterinos tiene su propia trompita y ambas están permeables. En estas otras imágenes vamos a ver entonces cómo podemos nosotros evaluar mediante la histerosonografía, llenando de líquido la cavidad uterina y viendo qué es lo que sucede dentro de ella, medir el tejido endometrial, ver las características que tiene este tejido endometrial, si es que existen tumores, como abajo a la izquierda, que tenemos un pólipo con una vascularización muy intensa en su base. Al lado derecho tenemos otra imagen de un hematómetra con otro pequeño pólipo, ¿no? Entonces podemos nosotros ir evaluando y poder midiendo estas situaciones que a veces son las que no permiten el paso del espermatozoide hacia el ostium de las trompas. El factor del útero, dentro del útero y de la cavidad endometrial, busca malformaciones, tumores que alteren la cavidad uterina a tal grado que impidan la fecundación, que impidan la implantación o que impidan el crecimiento de un embarazo. Y aquí vamos a estudiarlo mediante la ecografía. Nuevamente hablamos de la histerosalpingografía y la ultrasonografía, ¿no? La ecografía con contraste dentro de la cavidad endometrial. Y también una biopsia del endometrio nos va a evaluar la transformación secretoria que tiene respuesta a la progesterona, ver si es que hay infecciones, ver el espesor, ver las características, si es que hay algún tipo de infección, etcétera, etcétera. La biopsia del endometrio hace un control indirecto de la ovulación porque nos permite evaluar también si es que la respuesta es adecuada del endometrio a la producción de progesterona, y esto se hace en un día 21 a 23 del ciclo y tenemos que tener fundamentalmente una variación menor a 2 días para ver de que el desarrollo del endometrio es concordante con la fecha menstrual. La exploración por histeroscopía permite evaluar abajo a la izquierda cómo es el endometrio, y se ven los dos ostium tubarios, se ve cómo es un endometrio de área proliferativa inicial después de la menstruación. Arriba a la derecha tenemos un endometrio progestacional, premenstrual, que se ve así como cerebroide, y abajo a la derecha vemos entonces algunas patologías como los pólipos que a veces están impidiendo el proceso de salida del espermatozoide en dirección al ostium tubario. El factor cervical nos controla la capacidad de la migración espermática, la receptividad a los espermatozoides, la protección de la acidez vaginal, la capacitación, alimentación de los espermatozoides para que progresen a través del cuello uterino en dirección a la cavidad endometrial y luego en dirección hacia las trompas. Y podemos hacer un seguimiento clínico de la transformación de las características del moco cervical que nos permita ver de que este está funcionando y está respondiendo al estímulo ovárico, el estímulo estrogénico en el periodo preovulatorio. Y vamos a ir evaluando esta transformación del moco cervical mediante el score cervical de Insler, que nos va a facilitar entonces
esta situación nos va a permitir ver si es que este moco cervical nos está sirviendo para ello. Podemos hacer un test postcoital que nos sirve también para ver si es que el cuello uterino, el moco uterino, es apto para recibir a los espermatozoides. Y veremos también el factor anatómico, la longitud del cuello, el diámetro cervical, y esto también nos va a ayudar la ecografía en esta característica. Como ven ustedes aquí en la diapositiva, arriba a la derecha, se puede medir claramente el cuello uterino. Y este es un test postcoital, como se ven las cosas acá, y cómo apreciamos la presencia de espermatozoides en el moco cervical. Y si este moco cervical es capacitante, entonces los espermatozoides se van a movilizar muy fácilmente en esta dirección. Finalmente vamos a investigar el factor peritoneal, que investiga la posibilidad de la presencia de adherencias que perjudican la captación ovular por las trompas, alteraciones en las fimbrias, fimosis, conglutinación u obstrucción a nivel de las trompas. Y entonces esto, ¿cómo lo vamos a ver? De preferencia mediante una laparoscopía, que es el método ideal. Vamos a buscar angulaciones, cicatrices tubarias, que pueden ser vistas también por una histerosapinografía. Vamos a evaluar los procesos inflamatorios tubarios o los procesos de vecindad, evaluar las endometriosis, los quistes de ovario, etc. Y, como decíamos hace un momento, la laparoscopía y la hidrocromotubación por laparoscopía son métodos exactos prácticamente de evaluar todas estas situaciones que hemos hablado. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio laparoscópico, podemos evaluar, vean ustedes acá, arriba a la derecha, características normales del útero, las trompas y los ovarios. Abajo a la izquierda tenemos implantes endometriósicos que, a pesar de ser escasos y relativamente pequeños, pueden determinar un proceso de infertilidad muy rápidamente. Abajo a la derecha vemos al útero, vemos el ovario y vemos cómo está la trompa obstruida, que en este momento se ha hecho una instilación transcervical de azul de metileno y se ve cómo el color azul está contenido dentro de la trompa, pero no hay salida del contraste porque hay una fimosis o un cierre total de la trompa. Entonces son los estudios que podemos hacer en estos segmentos, ¿no? Hay que tratar de que esto no se haga en forma muy esporádica, sino que más bien la laparoscopía tiene que hacerse dentro del estudio básico de esterilidad, ¿no? Porque aunque aumente mucho el costo de la investigación, entonces es muy útil y se puede complementar con una histeroscopía que se puede hacer en el mismo tiempo también para valorar cómo está el endometrio, ver si el endometrio es apto para implantación ovular, si tiene respuesta adecuada a la producción hormonal ovárica. Unas pequeñas pautas de tratamiento. Entonces vamos a ver que el manejo de la condición de la esterilidad debe realizarse en forma conjunta con un andrólogo, si es que hay participación del varón en el problema, con un endocrinólogo, si vemos que el problema es hormonal fundamentalmente, y es muy recomendable no iniciar ningún tratamiento antes de terminar de hacer toda la investigación de los factores y haber identificado las causas, o tal vez una sola, de la infertilidad. Es por ello que es mala práctica el hacer un tratamiento tentativo mientras estamos estudiando a la mujer, induciendo la ovulación, porque es probable de que no necesite un inductor de ovulación y que al hacer esto en un ovario que ovula normalmente, podamos causarle más daño porque podemos ocasionarle un síndrome de hiperestimulación ovárica. Entonces, una vez que identificamos los factores o el factor que ocasiona la infertilidad, hay que tratarlos en forma ordenada. Intentar el tratamiento que sea lo más etiológico posible y dependiendo de la localización del trastorno se va a enfocar el tipo de terapia que vamos a plantear. Y entonces vamos a iniciar nosotros con técnicas de baja complejidad y si con ellas no logramos que la mujer pueda embarazarse, pasaremos a las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad. Entonces, si encontramos infecciones, algunas de ellas pueden no ser identificables y solamente tenemos la secuela que ha dejado en las trompas o en el endometrio. Otras que son de origen viral no tienen ningún tratamiento y no son factibles de antibioterapia. Muchas de ellas pueden ocasionar un daño irreparable en las trompas, como lo hace la tuberculosis, pero las técnicas de alta complejidad pueden compensar el daño en la alternativa de la fertilización in vitro y transferencia de embriones.
En algunos casos, una tuberculosis puede ser tratada en forma completa y puede restaurar la fertilidad cuando las trompas y el endometrio no llegaron a afectarse en forma muy severa. Si encontramos que hay trastornos hormonales, vamos a buscar a qué nivel están y se estimularán o se inhibirán de acuerdo a lo que vayamos encontrando, ¿no es cierto? Y el propósito es favorecer la ovulación para que la mujer pueda después ser fertilizada. Si el trastorno es hipoficiario y hipotalámico, induciremos la ovulación mediante gonadotrofinas o agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Si el factor anovulatorio es ovárico, le daremos citrato de clomifeno. ¿No? Si hay hiperprolactinemia, le daremos cabergolina o bromocriptina. Si es que es un tumor de la hipófisis, le daremos un tratamiento quirúrgico mediante la participación del neurocirujano. Y una vez más, nunca estimularemos ovulación si la mujer tiene ovulaciones espontáneas, lo cual vamos a investigar nosotros con el control de ovulación ecográfico, laboratorial y de curva de temperatura basal. Si encontramos una obstrucción tubaria, puede solucionarse mediante una terapia medicamentosa, si es que es infecciosa, o mediante una microcirugía, ¿no? Pero si el daño en las cilias por efecto de la infección, por el tabaquismo, es muy severo, lógicamente la cirugía no va a ser de efectividad como nosotros deseáramos. Cuando tenemos un factor cervical, este puede mejorarse saltándonos un poco el cuello uterino con una inseminación artificial con el semen del esposo, o sea, la homóloga, o con donante, o podemos mejorar el estrógeno, con estrógenos a baja dosis, mejorar las características del moco cervical cuando este es un poco hostil a los espermatozoides sin ser severamente dañino. Cuando hay endometriosis, tiene que tratarse con medicación específica y muy frecuentemente tenemos que proceder a fertilización in vitro y transferencia de embriones porque muchas veces el daño de la trompa y del ovario es muy severo y no permite un tratamiento adecuado. El factor uterino puede estar asociado a malformaciones, a miomas, y la solución generalmente es quirúrgica, con resección del mioma o de los miomas, la corrección de algunas malformaciones, como la operación de Strassmann, que en un útero didelfo puede transformar en un solo útero que sea capaz de agregar un embarazo, y este embarazo llegar por lo menos hasta un embarazo de pretérmino, en el cual el producto pueda ser rescatable. En la actualidad, el procedimiento diagnóstico de la laparoscopía también podemos manejarlo como si fuera terapéutico cuando tenemos un operador laparoscópico bien entrenado y puede operar en la liberación de las adherencias, en la anastomosis de las trompas, en la liberación de las sinequias, en la alteración de las que existe con las endometriosis, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando tenemos un síndrome de Sherman, sinequias endouterinas, podemos hacer una debridación que sea por vía histeroscópica, y si no tenemos histeroscopio, lo hacemos más por la vía que habitualmente solíamos hacer, soltando en forma ciega, podríamos decir, y dejando un dispositivo de separación de las paredes uterinas dentro de este para que este pueda no volver a cicatrizar y pueda estimularse el desarrollo de endometrio nuevamente. Y la antibioterapia en algunas de las infecciones que habíamos hablado, especialmente clamidia, gonorrea, es muy importante pensando de que esto puede realmente llevar a enfermedades que bloqueen totalmente las trompas. Las técnicas de baja complejidad que podemos apelar son la inducción de la ovulación con el seguimiento ecográfico y laboratorial, ¿no? Que dependiendo del nivel donde se produce, habíamos dicho de que se hará con citrato de clomifeno si la mujer tiene un proceso de anovulación de origen ovárico, o con gonadotrofinas si es que es de origen hipotálamo hipoficiario, o finalmente con agonistas GnRH que se administran por vía subcutánea o intramuscular en forma seriada, en pulsos, para asimilar la liberación de los liberadores de gonadotrofinas. La inseminación artificial, que puede ser con semen homólogo o con semen de donante, que se puede hacer intracervical, o generalmente se hacen las dos, intracervical e intrauterina. La técnica antiinfecciosa, cuando hemos visto, reconocido algún tipo de germen causal de esto. La misma hidrotubación o la histerosalpingografía puede ser terapéutica cuando al inyectar el líquido de contraste o inyectar la solución dentro de la cavidad uterina,
se puede liberar un tapón de moco que estaba obstruyendo las trompas y esto puede liberar de tal manera la posibilidad de que la mujer pueda volver a embarazarse. Y finalmente podemos hacer una cirugía tubaria, de preferencia microcirugía, que se puede hacer también por laparoscopía, esta microcirugía, o se puede hacer una cirugía peritoneal para liberar las adherencias que están interrumpiendo la posibilidad de embarazo. Y finalmente, nada más para mencionarlas, cuáles tenemos en la actualidad en nuestro medio como técnicas de reproducción asistida de alta complejidad, que son el GIFT, que quiere decir de transferencia intrafalopiana de gametos, o la transferencia intrafalopiana del cigoto, ya de una vez, directamente cuando se ha fertilizado el cigoto fuera del organismo y se lo introduce por la paroscopía dentro de la trompa. Lo que está más de moda, la fertilización in vitro y transferencia de embriones. Está la manipulación de los óvulos y los espermatozoides, que está contemplada aquí con el ICSI, que significa inyección intracitoplasmática de espermatozoides, ¿no? Y finalmente la micromanipulación de los gametos, en la cual la técnica en la actualidad puede ser capaz de identificar a los embriones que tienen malformaciones genéticas, ¿no? Sacando una de las células de la mórula, y si esa célula muestra alteración cromosómica, entonces no se implanta el embrión. Si su composición cromosómica está correcta, entonces se lo coloca dentro de la cavidad uterina, junto con otros 2 o 3 para lograr una mejor posibilidad de gestación. Eso es lo que queremos nosotros compartir con ustedes, y si tienen alguna pregunta, si tienen algún aporte, pueden hacerlo mediante una nota al correo electrónico institucional para que podamos aliviar también sus consultas. Muchísimas gracias.